Hola a todos amigos de Spanish Boost, bienvenidos a un nuevo episodio de La Aventura Chachi. Bueno, como recuerdan, estamos aquí, tenemos que viajar a Torre Tomo, estamos con Violeta, que es esta chica de color violeta, y con Crash Bandicoot, ¿ok? Y aquí estoy yo, este soy yo. Volvemos a vernos, ¿queréis echar un vistazo a mi selección de artículos? Por supuesto, vamos a hablar en español de España, porque este juego está doblado en español de España. Entonces, vamos a hablar como unos conquistadores, ¿ok? Vamos a hablar como la Inquisición. ¡Gente! Nuestro trío se detuvo de repente. Allí, en el horizonte, ¿Qué? se alzaba imponente Torre Tomo. La Torre Lechuza. La Torre Chachi. ¡Hala! Se ha hecho de noche de repente. Esto tiene que ser cosa de la magia. Todo está como efervescente. Gente, una pregunta. Hablando de cosas efervescentes. Efervescentes son las cosas que tienen gas, las bebidas con gas. Por ejemplo, una 7-Up. ¿Cuál es su bebida efervescente favorita? La 7-Up, la Pepsi, la Coca-Cola, la soda. A mí creo que la 7-Up es mi favorita. Había una extraña electricidad en el ambiente, gente. ¿Vieron eso? Era un seguidor de Spanish Boost. Gente, momento pergamino. ¡Oh, el ratón de mierda! Has conseguido una nueva ilustración. Pulsa X para ver la galería. Diseño de personaje, Pip. A mí no me cae bien Pip, la verdad. Es un ratón que no hace nada. Literalmente en el episodio anterior no hizo nada y se llevó todo el crédito. Así que ahora soy un hater de Pip. ¡Hala! ¡Qué rayos tan estridentes! Puro metal, como AC/DC. Bueno, gente, cuidado. Y esta extraña electricidad hacía que surgieran monstruos. Gente, las babas del Stardew Valley. Esto me recuerda a la escena de los rayos del Final Fantasy X. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Espero que hayan tenido... ¡Ah! Que hayan tenido un día muy chachi. Gente, del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, ¿qué tan chachi fue su día? Yo creo que mi día fue un 8. 8 de chachi. ¿Y el de ustedes? Bueno, matamos babas, looteamos. Recuerden, regla número 1. Siempre lootear todo. ¡Ah! Lo que sea looteable. Momento Dark Souls, gente. Momento Dark Souls 1. Momento Elden Ring. Golpeamos y rotamos. ¡Hostias! En esta serie vamos a aprender solamente vocabulario español, ¿ok? Entonces, cuando pase algo impresionante o loco, vamos a decir hostias. ¡Hostias! Un gusano que habla. Hola, jóvenes aventureros. ¿Os dirigís a Torre Tomo? Pues sí, chaval.
Sí, estamos yendo hacia allá. Pues, tened cuidado. Un mago oscuro se apoderó de la torre. Su magia está causando este caos. Por ejemplo, mirad este precioso puente, desconsoladamente devastado. Ah, sí, está roto. ¿Hay alguna otra forma de cruzar estas aguas? Gente, una entrada a una cueva, esto promete. La verdad, promete, sí, pero no promete nada bueno. ¡Tío! ¡Qué oscuro está esto! Aunque tiene buena acústica. Jota, colega, guíanos. Que tu valentía ilumine el camino. Gente, momento scroll lateral. No veo nada. Gente, ¿así ven los ciegos? ¿Hay algún ciego que pueda confirmarme? ¿Los ciegos ven en scroll lateral? ¡Gente! Matamos a los trolls. ¡Ey! Maldito gilipollas, como dirían los españoles. Gilipollas, tío. Tengo miedo. Ok, no fue una buena idea. Jota exploró la infranqueable cueva. ¡Toma, maldito troll! Me gusta esto de entrar en la casa de los trolls y asesinarlos sin piedad en su casa, frente a sus hijos y a su familia. Suena como algo que yo haría. ¡Excelente! Anda, pero si hemos cruzado el río. Sigamos. ¡Oh my god! Spanish Boost. Hola. Volvemos a vernos, dice Martín. ¿Queréis echar un vistazo a mi selección de artículos? Yo no hablo así. Gente, ¿pueden confirmar si yo hablo así? Yo creo que no hablo así. A ver. Mejora de lanzamiento de espada. Literalmente olvidé que puedo lanzar la espada. Literalmente lo olvidé. Bueno, genial. Voy a comenzar a usarlo. De verdad, no lo recordaba. ¡Gente! ¿Por qué hay tantos libros? ¡Ay! Todos esos libros me ponen los pelos de punta. Aunque es una imagen muy chula. Chulo es como chachi, la verdad, ¿no? Pero a mí me gusta usar más chachi. Gente, ¿cuál fue el momento más chachi de su vida? Yo creo que el momento más chachi de mi vida fue mi fiesta de 18 años. Porque fue una fiesta muy chachi. Con mis amigos estábamos en un salón de fiestas chachi. Y en general, una experiencia muy chachi. Estos libros habían sido apilados deliberadamente. ¡Espera! Enormes pilas de libros. Gente, puedo lanzar mi espada, pegarla, irme corriendo y llamarla. Miren. Épico. Bueno. Tenemos la llave. ¡Oh! Gente, boss fight. Voy a usar el boomerang. Ahora descubrí cómo usar el boomerang y no voy a parar de usarlo. Gente, ¿qué es más difícil? ¿Este juego o el Dark Souls 2? Ok, matamos al moco y agarramos la llave de la ciudad. Ok, con esta llave
podemos abrir esta puerta. Había páginas desperdigadas por el suelo. Aquí podemos ver páginas desperdigadas por el suelo. Esto no es muy chachi. Supongo que tenemos que agarrar esta palabra y golpear esta palabra y colocarla aquí. Perfecto. Estos libros habían sido desperdigados deliberadamente. Y las páginas... Había páginas apiladas en el suelo. ¡Perfecto! Recién me doy cuenta de que está el mago aquí. Bueno, movemos la pila de hojas para crear un puente. Y eso, mis amigos, es un momento chachi. Vale, eso da un poco de miedito. O, como dicen en España, un poco de grima. Ese maldito bobo de Jota. Ha llegado el momento. Condenado escudero valiente recibirá su merecido. Gente, esto no es nada chachi. Gente, ¿podemos juntar firmas para que cambien el nombre de este juego por el escudero chachi? El reino de Moyo. Yo quiero matar a esa serpiente que está aquí. ¡Oh! Gente, un dementor. Así que aquí es donde comienza todo. Un emplazamiento histórico. No es casualidad. ¡Oh! ¡Gente! Está corriendo. Bueno, pues hola y adiós, supongo. No tengo ni idea de quién sería ese. Por aquí están pasando muchas cosas raras. En fin, hemos llegado. Torre Tomo. Parece que nunca puedo pronunciar el nombre de este villano. Gruñonzón sigue en la azotea. Es hora de que el escudero valiente se ocupe de ese malhechor. Nosotros nos quedaremos aquí abajo, colega. No queremos cortarte las alas. Este es uno de esos momentos heroicos y dramáticos, ¿sabes? Imagino que no querrás tenernos remoloneando sin saber qué hacer durante tu gran batalla final. ¡Hijos de puta! ¡Ayúdenme! En vez de eso, nos quedaremos remoloneando aquí abajo. Pero te animaremos todo el rato. ¡Gente! Literalmente esto es una traición. Esto es una falta de respeto. Quieren esperar aquí mientras yo voy a pelear con Gruñonzón. Remolonear y animar. J, ese es nuestro estilo. Remolonear supongo que es como perder el tiempo, ¿no? Estar en un lugar dando vueltas, caminando, haciendo nada. Gente, son los peores amigos de la historia. Vea por ese panoli. No sé lo que es un panoli. Es una palabra demasiado española. Pero por las dudas, tú eres un panoli. Gente, son los peores amigos de la historia. Son los peores amigos de la historia. Además, vimos aquí a un hombre que se fue corriendo, que dijo: oh, finalmente ha comenzado. No sé qué. Y no quieren ir a buscarlo, hermano. No quiero viajar con estos dos nunca más. Literalmente.
prefieren que vaya a pelear y probablemente morir. Solo, sin ayuda. Vamos, Jota, esto está chupado. Ok, en España eso significa como, ok, pan comido, easy peasy, ¿no? Esto está hecho. Mándalo a donde quiera, cualquier lugar que vivan los monstruos. ¡Hijo de puta, te odio! Hermano, no voy a hablar nunca más con ellos. Esos son los amigos. Jota ascendió por las empinadas escaleras. Empinadas significa... Cuando algo está empinado, significa que en lugar de estar horizontal, está inclinado hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, una calle normal es así y una calle empinada así. Bueno. El audaz escudero valiente. No. Mi nombre es el escudero Chachi. Te estaba esperando. Me alegra ver que has llegado a Torredomo. Quizás te estés preguntando qué está haciendo aquí Gruñonzón. Verás, tuve la cabezonada de que podría haber algo interesante en esta vieja torre. Bueno, Gruñonzón nos está diciendo que él está en esta torre porque tuvo la idea, pensó que hay algo interesante aquí en Torretomo. Y así fue, encontré algo realmente intrigante. Un libro. Hermano, eso es todo. Un libro. Todo este viaje para un libro. Estaba escondido en una cámara requete secreta. Porque es un libro muy, pero que muy requete secreta. Bueno, significa re secreta. Re significa muy. Y cuando decimos requete es como muy, ¿no? Como Spanish Boost es genial. No, es re genial. No, es requete genial. Especial. Es un libro muy especial. El título de este libro tan especial es... ¡El escudero valiente! Gente, tienen el libro del escudero Chachi. Así es, este libro trata sobre ti y sobre mí. Y sobre todos los habitantes de nuestra tierra. Gente, Alan Wake 3 es la historia de nuestras vidas. Literalmente Alan Wake 3. Verás, resulta que nuestro querido Mocho no es más que un cuento para niños. Gente, pregunta filosófica. ¿Qué harían si descubren un libro que tiene toda la historia de tu vida? ¿Leerías el final? Respondan en los comentarios. ¿No me crees? Te aseguro que es cierto. Esto que tengo aquí es una copia de ese cuento. Un libro dentro de un libro, por así decirlo. Ok, básicamente Gruñonzón encontró un libro que cuenta la historia de este mundo. Básicamente todo lo que pasa en este mundo es un libro. Este mundo es un libro y Gruñonzón lo tiene. Lo he leído y es muy interesante. Tu amiga la bruja y tú emprendéis un viaje
os topáis con el troll de la montaña y os abrís camino hasta aquí para encontrarme. ¿Sabéis qué pasa? Que me adelanté un poco hasta este capítulo. Me adelanté significa que avanzó, ¿no? Que él avanzó más rápido que nosotros, antes que nosotros. Ya he visto lo que ocurre a continuación. Luchamos aquí, en esta misma azotea, y ¿adivinas el resultado? Probablemente el resultado es que te asesino sin piedad. Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago Gruñonzón. Ganamos. Tú ganas, como siempre. Este libro es parte de una colección, ¿sabes? Y en todos esos libros tú ganas. En cada maldita ocasión. Porque eres el escudero valiente, el héroe de esta historia, el buenazo que todo lo hace bien. Perdón si a veces me río, es que hay palabras que son tan españolas que me da risa decirlas. Buenazo. Siempre sales victorioso. Hasta esas historietillas que escribes causan sensación. Bueno, resumen. Gruñonzón está enojado porque el libro que tiene la historia de este juego dice que nosotros ganamos y que también existe una saga, una serie de libros de este universo, y en todos los libros siempre ganamos. Me pone enfermo. Eres como un mosquito en mi chaqueta. Sí, esa metáfora encaja perfectamente. Yo soy el villano, el mago sin talento que todo lo hace mal, destinado a ser derrotado cada vez. Gente, quizás es un poco controversial lo que voy a decir, pero me parece que estoy del lado de Gruñonzón. Creo que apoyo a Gruñonzón en esto. Creo que Gruñonzón es la víctima en todo esto. ¿No? Me da pena, o al menos eso ha sido lo habitual hasta ahora, pero quizá no tenga por qué ser así. A lo mejor hasta Gruñonzón podría saborear un poquito de gloria por una vez si el escudero valiente saliese del libro, si fuese expulsado. ¡No! ¡Gente! ¡Nos va a sacar! ¡Gente! Gruñonzón nos sacó del libro Peanut. Gente, ¿por qué dice Manny? Gente, soy un niño de verdad. ¿Esto es una referencia a Pinocho? No, gente, qué épico. Un cubo Rubik. Gente, momento aprender vocabulario con Martín el Chachi. Esto es un clip. Esto es un dominó. Esto es un botón. Esto es un bloque. O un Lego, ¿ok? Esto es un peón de ajedrez. Y esto es la torre. Esto de abajo
es una banda elástica, una carta con una estrella, un lápiz. Esto es un broche. Esto es una lima. Esto una lapicera o un boli. Un cubo Rubik. ¡Ah! Eso es un seguidor de Spanish Boost. Una batería o pila. Estas son acuarelas, ¿no? Gente, qué épico. El escudero valiente. Hola. ¿Por qué aparece Pip? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué aparece la rata que no hace nada? ¿Serías tan amable de abrir la tapa de esta fiambrera? Oh my god. Oh my god. No sabía que en España dicen fiambrera. Oh my god. Gente, ¿saben lo que es un fiambre? Es un tipo de carne. Es un tipo de carne. Como esto, por ejemplo, es un fiambre, ¿no? Fiambre. Bueno, y una fiambrera es como un lugar para guardar fiambres. Oh my god, no sabía esto, qué épico. En Argentina diríamos un tupper, la verdad, o una vianda. En México dicen lonchera. Pero fiambrera no me lo esperaba, la verdad. Me acaba de destruir por dentro. Mantén triángulo y pulsa el analógico para abrir. Gente, momento fiambrera. ¿Por qué se llama fiambrera y tiene vegetales? ¡Oh! ¿Te acuerdas de mí, Jota? Nos conocimos en tu cuento, Morfema. En realidad, yo no pertenezco a él. Los comelibros viajamos mucho de un libro a otro. Gente, ¿recuerdan el gusano horrible que vimos antes de ir en el túnel oscuro? Bueno, es este gusano y dijo que no es parte del libro. Es una especie de cosa que viaja de un libro a otro, viaja entre los libros. Pero tú, Jota, eres un personaje de cuento y no deberías estar aquí. La magia de Gruñonzón te ha expulsado de la página y te ha traído a esta mesa, ¿verdad? Tenemos que llevarte de vuelta a tu libro. Jota, es sumamente trascendental. Es decir, muy importante. En este escritorio hay algunos objetos muy interesantes. Quizá alguno pueda ayudarte a volver. Gira a la izquierda en esa esquina e intentaremos encontrar uno. Bueno, este gusano horrible está diciendo que nos va a ayudar a volver al libro. Básicamente. ¡Gente! ¡Tengo una uva! ¡Gente! ¡Tengo una zanahoria! Me voy a ir con mi zanahoria. Hola, otra vez. ¿Ves esa cosa mágica verde que gira? Es un portal de metamagia. Parece que permite viajar entre diferentes mundos. La mayoría de los personajes no pueden atravesar estos portales o cambiar la realidad. Pero Jota, tú ya has dado ese salto antes. Quizás puedas volver a hacerlo. Bueno, nos dijo que este portal verde que gira te permite viajar entre diferentes mundos.
y que la mayoría de personajes no pueden hacerlo, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque somos chachis. Prueba a atravesar el portal, joven escudero. Ok. ¡Genial! ¡Puedo viajar con mi zanahoria! Buah, juego del año. Extraordinario. Se te ha debido de pegar una parte de esa metamagia, Jota. Parece que, como yo, ahora tienes el poder de saltar entre mundos. Verás, este mundo de aquí es un boceto que dibujó el dueño de esta habitación. Ok, esta lombriz nos dice que este dibujo de aquí, donde estamos ahora adentro, es un dibujo que el dueño, el niño que vive aquí, dibujó, ¿ok? Y que ahora puedo viajar entre mundos. Y de tu cuento, Jota, un niño llamado Sam es un joven muy creativo. Vas a ver sus dibujos por todo este escritorio. Ok, básicamente un niño que le gusta dibujar y que se llama Sam. Y que le gustan estas historias de mierda. Como puedes saltar dentro de ellos, quizás puedas utilizarlos para moverte. Gente, ahora puedo viajar entre mundos. Resulta que sí que puedes transportar cosas entre realidades. Esto podría sernos muy útil. Hermano, tengo la capacidad de viajar entre mundos, de viajar a cualquier libro. ¿Por qué no vas a un libro más interesante? O no sé, no quiero ir otra vez al libro donde está Violeta y Crash. Miren dónde estoy porque ellos no quisieron ayudarme. Literalmente no quiero volver a ese mundo. ¡Oh! ¡Un conejo! ¡No lo vi! ¡Toma! Delicioso marconejo. Subidón de zanahoria. Niveles de energía restaurados. Oh, ¿estoy en medio? Disculpa, deja que me aparte. Oh my god. Voy a buscar más zanahorias para el conejo. Ese conejo merece más comida. Toma, conejito. Come. No, idiota. No te subas arriba. Cómela. Toma. 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 Conejo de mierda. Conejo, come tu zanahoria. Maldita sea. Come esto. Épico, gente. Me gusta esta mecánica. Saltamos. Momento regla. Hermano, miren todas las cosas de pintura y de arte que hay en este lugar. ¿Quién es este niño? ¿El hijo de Van Gogh? Gente. Momento universo. Wow, me gusta mucho esto. Me gusta. Muy bien, joven escudero. Creo que el objeto que puede ayudarte a volver a tu mundo está un poco más adelante. Pero escucha, es posible que por el camino te cruces con algunos coleópteros. No sé lo que es un coleóptero. Es decir, escarabajos. ¿Seguidores de Spanish Boost? ¿Spanish Boosters? A Sam le gusta guardarlos como mascotas, ¿sabes? ¿What?
Ten cuidado, Jota, que no te coman. Tendríamos un gran problema. Hermano, pero este niño Sam es un psicópata. ¿Cómo que guardar escarabajos? Este niño le gusta pintar y guardar escarabajos. Y miren las cosas que tiene, hermano. Literalmente es un paciente psiquiátrico. ¡No, Spanish Booster! ¡Fuera! Mantén B o RT para moverte sin hacer ruido. ¡No me veas! ¡Spanish Booster! ¡No voy a subir a Stardew Valley hoy! ¡Gente, corran! Perfecto. ¡Oh! ¡Qué bonito gato! ¡Un dado! ¡Gente! Gente, si saco un 1, abandono YouTube. Bueno, gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Lamentablemente, este fue el último episodio de Spanish Boost. Voy a abandonar YouTube. Espero que tengan una excelente vida. Soy Martín y no nos vamos a volver a ver nunca más. Adiós. Muchas gracias por todo.